La transcripción ocurre en la membrana nuclear de la célula, donde una porción de ADN se transcribe en ARN para después poder sintetizar proteínas. La síntesis de proteínas ocurre en el ribosoma. Este se encuentra disperso en el citoplasma y está conformado por una subunidad menor y otra mayor, por lo que se necesita que el ADN salga del núcleo, cosa que es imposible, así que es necesaria la transcripción ARN mensajero. Este saldrá del núcleo para entrar al citoplasma y así poder llegar al ribosoma. Recordemos que un nucleótido de ADN está formado por un azúcar desoxirribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. La desoxirribosa se forma por 5 átomos de carbono. El extremo 5' se llama extremo 5' fosfato y el extremo 3' se llamará 3' hidroxilo, por lo que una hebra de ADN se forma de la unión de aminoácidos en estos extremos, en sentido 5' a 3', mientras que la otra hebra de ADN se formará en sentido contrario de 3' a 5', resultando el ADN con dos hebras antiparalelas. Para copiar un fragmento de ADN a ARN se necesitará de una sola hebra de ADN denominada hebra molde. El ARN formará nucleótidos con un azúcar ribosa, por lo que se sustituye timina en el ARN por uracilo para la base nitrogenada. En la transcripción se necesita de una enzima llamada ARN polimerasa, que desprende la cadena de ADN y se posiciona sobre la hebra molde en sentido de 5' a 3'. La transcripción ocurre en 3 etapas. La iniciación. El sitio promotor es una secuencia de base nitrogenada en el ADN que indica a la ARN polimerasa en qué parte de la secuencia debe iniciar la transcripción. La ARN polimerasa se une al centro promotor para desenrollar la cadena de ADN. La cadena de ARN se crea en dirección de 5' a 3'. En la etapa de iniciación, la ARN polimerasa ensambla los primeros nucleótidos de ARN mensajero con su par. Aquí es cuando se sustituyen las tiaminas por uracilo, antes mencionado. Elongación. En esta etapa, el ARN polimerasa se separa del sitio promotor, continuando su recorrido y ensamblando por la hebra molde, y a su vez el ADN se enrolla de nuevo. Terminación. La transcripción termina cuando la ARN polimerasa se topa con una señal de paro en el ADN. La ARN polimerasa se separa y el ARN mensajero pasa al citoplasma hasta llegar al ribosoma. Cuando el ARN mensajero lleva al ribosoma, este necesita de ARN de transferencia para sintetizar proteínas. El código genético está cifrado en secuencia de 3 bases nitrogenadas llamadas codón. En la síntesis de proteínas se pueden traducir en aminoácidos y también en señal de inicio o señal de terminación. Aquí, la traducción inicia en una unión de ARN mensajero al ribosoma cuando existe un codón de inicio denominado AUG, adenina, uracilo y guanina, o en aminoácido metionina. El ARN de transferencia lleva de un lado el codón que coincide con el ARN y en el otro lado un aminoácido específico, siendo este el transporte de aminoácidos. Todo esto se ensambla mediante un enlace peptídico. El ARN de transferencia que lo transportó queda libre y puede ser utilizado para transportar más aminoácidos. El ribosoma recorre los codones del ARN mensajero en sentido de 5' a 3'. Este proceso continúa hasta encontrar un codón de paro y el ribosoma se separa del ARN mensajero y la cadena de aminoácidos queda libre, y así termina el proceso de traducción o síntesis de proteínas.